El 19 de septiembre es sin duda una fecha que dejó una marca enorme sobre dos generaciones de mexicanos. La primera en el año de 1985 y la segunda en el 2017. En ambos casos fueron sismos los que sorprendieron a la ciudad, y de igual manera en ambas ocasiones fue la unión la que dio solución. Vamos a ver, se cayó todo este edificio. En el año 2017, nuestro país tenía una situación de enorme incertidumbre. Un sismo en los días previos había causado grandes daños en la costa de México, y la situación política estaba en transición, pues se acercaban las elecciones del 2018. Un martes, a la 1:14 p.m, la tierra se estremeció. Sin dar aviso alguno, un sismo de 7.1 grados en la escala de Richter sacudió la ciudad. Y las alertas sísmicas no funcionaron. Muchos edificios cayeron y los daños fueron enormes, tanto materiales como en las afectaciones humanas. Hubo bastantes heridos y de igual manera muchas muertes. Apenas minutos después de que terminó el movimiento y ante la cantidad de estructuras en destrucción total y personas damnificadas, la gente fue quien sacó adelante la situación. Los servicios de emergencia no fueron suficientes para un evento de tal magnitud. Sin embargo, fue la unión y los valores como la solidaridad y la empatía que ayudaron a formar brigadas de ayuda en los puntos que más se necesitaba. Antes del sismo, en México se evidenciaba una pérdida enorme del sentido de unidad en la sociedad, ya que había un incremento significante de violencia e inseguridad en el país, además de una serie de problemas económicos y políticos que causaron una división evidente entre la población. Muchos pensaban que, ante una crisis como esta, México no sobreviviría, pero eso no fue lo que pasó. En cambio, la población se unió más que antes para enfrentar este desastre y apoyó a los demás integrantes de la sociedad. Muchos fueron voluntarios para rescatar a gente atrapada debajo de estructuras caídas, trajeron comida a los voluntarios e hicieron más cosas en beneficio de la sociedad. Este desastre no nos separó, sino que nos unió más. Para entender un poco mejor cómo sucedió el evento y cómo se comportó la sociedad mexicana ante una crisis de este tamaño, hicimos entrevistas a las personas que fueron afectadas por el sismo para ver sus perspectivas de cómo sucedió todo. Hola, mi nombre es María Esther Torres Flores, tengo 48 años y soy una de las personas que vivió el sismo el día 19 de septiembre del 2017 en la Ciudad de México. Hola Esther, a continuación voy a hacerte algunas preguntas acerca de tu experiencia en este sismo y pues primero que nada me gustaría saber en dónde te encontrabas tú el día del evento. Nosotros nos encontramos en nuestras oficinas, estábamos en la calle de Álvaro Obregón, número 273, estábamos entre la calle de Salamanca y Valladolid y nosotros íbamos a celebrar un cumpleaños y pues ya estábamos a punto de comer con el compañero de trabajo y pues empieza a temblar. Ok, me imagino que fue una experiencia muy fuerte. ¿Tú cómo lo describirías? ¿Qué fue lo que sentiste? Bueno, es difícil porque en ese momento quisieras gritar, quisieras salir corriendo y salvar tu vida, lo primero que quisieras hacer, pero yo de mi parte no puedo ser así, porque tengo un equipo de trabajo de 20 personas y lo primero que pensé, independientemente de salvar mi vida, fue sacar a todo el personal, que no faltara nadie para salir. Y lo último que hago pues es sacar a todo el personal y tomar las llaves y cerrar la oficina. Es lo primero que se me ocurre. Punto en un foco en el que se llamó mucho la atención de la gente. ¿Qué fue lo que tú notaste en la sociedad? ¿Algún valor, alguna forma de comportamiento especial? Se juntan muchas cuestiones. Tristemente a veces bien la gente se aprovecha de los eventos. Lo vivimos nosotros ahora sí que en carne propia, porque cuando nosotros estuvimos en todo el caos que estuvimos ahí,
es un momento de muchas emociones, buenas, malas, positivas, negativas, porque nosotros teníamos enfrente el edificio 275 y tristemente se cayó completo. Entonces se junta todo eso. La segunda es que hay gente que se aprovecha de esta situación. Nosotros nos pasó en la misma oficina, gente que quería regresar, ¿no? Y tuvimos robos de equipos de trabajo, ¿no? Entonces, tanto son cosas buenas como son cosas malas. Vivimos momentos difíciles. Por ahí cerca de la oficina está una guardería y lo que te puedo decir que hay lugares donde están muy bien preparados para casos de emergencia, ¿no? Como el caso de la guardería, que no tienes idea, que creo que después del sismo, en menos de 15-20 minutos, ya habían hecho toda una labor para proteger a los niños, ¿no? O sea, y habían salvado a todos los niños. Y en este caso, con la incomunicación y con todo este rollo de, pues sí, de que se cayó la red, se cayó todas las comunicaciones, ¿qué fue o de qué forma tú te enteraste de lo que estaba pasando alrededor de México? Pues mira, en el momento se desconoce todo. No sabes la magnitud que se genera. Lo primero que tuvimos es, que te puedo decir, no sabes cuánta gente, te das cuenta en ese momento de cuánta gente está laborando. Trabajamos todos los días, subiendo, bajando de un lado a otro, y cuando en ese momento pasa la catástrofe, te das cuenta que es un mundo de gente laborando. Y lo primero que te puedo decir fue que, pues obviamente nosotros al ver el edificio que se había caído, supimos, y por la fuerza en que se sintió el sismo, nos percatamos que había sido algo grave. Por último, ¿de qué manera te involucraste tú para ayudar a otras personas, ya sea en el momento del sismo o después? Nosotros, bueno, para empezar, nosotros afortunadamente también pudimos sacar algo de dinero. Pudimos mandar a todo nuestro equipo de trabajo a sus casas. Obviamente no había transporte, les tuve que dar dinero y para que pudieran, ahora sí que aunque llegara noche, ¿qué te puedo decir? Que en ese momento no sabía yo qué tanto daño había ocasionado el sismo, pero al día siguiente que nosotros llegamos para ver si podíamos accesar a nuestras oficinas, pues nos percatamos en las noticias ya por la noche que el problema había sido muy grave, y al día siguiente empezamos a tratar de accesar a nuestras oficinas. Fue cuestión que no, porque pues obviamente por el edificio caído ya estaba todo acorralado. Pasamos más de un mes para poder tratar de sacar nuestras pertenencias, y tuvimos que emigrar porque también nuestro edificio había sufrido daños. Se nos cayó una parte de una pared. Afortunadamente no tuvimos daños graves, pero pues sí, sufrimos 6 meses para poder regresar a la Roma. Y en cuanto a la ayuda, en cuanto nosotros pudimos estar fuera ya o tratar de ver que ya estuviéramos con nuestro equipo de trabajo, a la semana empezamos con la ayuda humanitaria, ¿no? Llevar todas las necesidades de primera necesidad con toda mi familia. Contribuimos para donar, para que la gente pues tuvieran algo, ¿no? Para dónde dormir, con qué comer. Qué gran experiencia, Esther. Me da mucho gusto haber sido parte de esta entrevista y pues tener un poco más de lo que tú viviste en este sismo. Muchas gracias. Hasta luego. Fuimos más que una nacionalidad. Mostramos que el blanco de nuestra bandera representa unidad y que la esperanza en recuperarnos no se había acabado. Sí, perdimos. Sí, perdimos muchos hermanos, pero nos levantamos y nos hicimos más fuertes. Hombro con hombro levantamos piedras y recogimos escombros. Muchos quedamos con cicatrices, pero eso no nos derrotó. Compartimos alimento y asilo, y nunca paramos. Hoy la nación sabe que somos más que amigos o vecinos, y que lo que nos une es más que territorio. Sabemos que cuando nos caemos nos levantamos más fuerte y no dejamos a nadie atrás. El 19 de septiembre es y seguirá siendo la marca o la pauta que muestra la resiliencia de los mexicanos.